tardes, señoras y señores, casi familiares y amigos. Pues estamos aquí hoy para presentar el libro de David, un autor álvarez, que sabe de dónde viene este señor. Y tenemos con nosotros, la suerte y el privilegio de contar con la presencia de la teniente alcalde y concejala de residente extranjero, Presi Aguilera, que amablemente ha tenido que cambiar su agenda para venir con nosotros y poder estar aquí y darle a este señor, Navi, la importancia que merece. Así que, bienvenidos todos. La cultura hay que promocionarla. Tenemos que estar en este nivel de cultura y de formación. Y le doy la bienvenida y paso la palabra a Presi Aguilera, nuestro teniente alcalde. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy es para mí un honor, en nombre también de nuestro alcalde Juan Antonio Lara, que por motivos de agenda no ha podido acompañarnos, estar aquí, bueno, pues para presentar a una obra tan especial como es Las muchachas que bailaban con la luna, del autor albanés Namik Dokle. Bueno, no sé si es Namik o Namik. Namik, como en árabe, Namik Dokle. Namik Dokle nació en la ciudad costera de Durrës, en Albania, pero su infancia transcurrió en un pequeño pueblo de montaña llamado Bore, en la región de Bore. Esa mezcla entre el mar y la montaña, entre lo urbano y lo rural, ha marcado sin duda profundamente su mirada como escritor y especialmente como dramaturgo. Se formó en periodismo y en economía agraria y durante más de 20 años trabajó como periodista. Llegó a ser redactor jefe de los dos periódicos más importantes de su país. Esa labor de contar la realidad, de escuchar y narrar, sin duda ha dejado una huella profunda en su obra, en toda su escritura. En 1990, en un momento crucial para Albania y para toda la Europa del Este, Namik inició su carrera política. Fue valiente, como todos los que nos dedicamos a esta ardua labor, ¿no? Fue elegido diputado de la Asamblea de Albania durante 8 legislaturas consecutivas y en ese camino asumió responsabilidades de gran relevancia. Fue vicepresidente y presidente del Parlamento y entre los años 2004 y 2005 ejerció como viceprimer ministro de la República de Albania. Pero más allá de la política y del periodismo, Namik Dokle ha sido desde muy joven un hombre profundamente vinculado con la literatura. Comenzó a escribir en los años 70 y desde entonces ha publicado numerosas obras, en especial 14 obras teatrales. Son textos que hablan de su tierra, de su gente, de los sueños, de la historia, de las heridas y también de la esperanza. Las muchachas que bailaban con la luna es una obra única, cargada de lirismo, de emoción y de memoria. Les invito pues a dejarse llevar por esta lectura, a escuchar la voz de Namik Dokle, que cruza fronteras geográficas y culturales para hablarnos directamente al corazón. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues, oídas las palabras de nuestra querida concejala, pasamos la palabra a Alfredo Villaverde, que es el que representa este acto. Y estamos unidos por la asociación Juntos por la Paz desde Benalmádena, que promociona la cultura, la paz, la convivencia solidaria y pacífica, por supuesto. Y colaborando literatura, cultura y paz. ¡Qué buen trío! Para Alfredo, gracias. Y buenas tardes a todos, gracias por haber venido esta tarde soleada de junio. Entramos ya en la época de ir más a la playa que a los actos culturales, por lo cual os agradezco doblemente que estéis aquí. Conocí a Namik Dokle en un viaje que hice por Albania, esa hermosísima tierra mediterránea, y allí en un almuerzo que nos ofreció el embajador de España, pues nos conocimos, nos hicimos amigos,
Él tuvo la delicadeza de dedicarme su primer libro anterior en español y bueno, yo también le hice una reseña del mismo, estuvimos comunicándonos y cuando me anunció que esta publicación de su segundo libro en nuestra lengua, pues yo me ofrecí que dentro del maratón o del tour que ha hecho de presentaciones en Madrid, en Cádiz, no sé, en algún sitio más, imagino que sí, pues yo le ofrecí la posibilidad de que estuviera con nosotros en esta hermosísima ciudad y en este bellísimo lugar que es el Castillo del Bilbil, en el cual nos hallamos. Quiero agradecer la presencia entre nosotros de un escritor sobresaliente en la cultura de Albania, su país, no solo por su labor creativa, sino también por permitirnos disfrutar de su variante más entroncada, con la historia, las costumbres, leyendas, folclore, fábulas y mitos, que nos permiten participar de ese gozo literario que es conocer y degustar los valores culturales derivados de la tradición oral de una región. Docle recrea en sus novelas la historia real y mágica, las costumbres, mitos, tradiciones y formas de vida de Gora, creando un gran fresco literario de enorme calidad y valor emocional que ahora podemos conocer en español con la publicación de su novela Las hijas de la niebla y esta que hoy nos ofrece Las muchachas que bailaron con la luna, que a lo largo de 53 narraciones sobre mitos y leyendas nos deslumbra con una recopilación maravillosa centrada en esa aldea Borge, donde el sol nace 2 veces al día y la luna se pone 2 veces cada noche, marco espectacular para vibrar y deleitarse con el retrato de sus gentes y su forma de vida. Hagamos ahora una breve introducción a la literatura albanesa en nuestro país. Desde aquel misal, reconocido como primera obra impresa fundamental en 1555, la literatura albanesa ha sido compartida por los escritores del país y los de la diáspora, que han tenido también una repercusión importante en los últimos siglos. En España, el autor más conocido ha sido Ismail Kadaré, con sus novelas traducidas y publicadas en español, así como Mitrus Kuteli con sus relatos, Luan Starova y poetas como Gentian Kokol, Ervin Tibia, Brontufa, Mimosa Ameti, Naim Fraseri, y en el pasado más reciente la publicación en diversas editoriales españolas como Alianza Editorial, Ciruela, Miraguano, Meteora y otras, ha permitido conocer y admirar la literatura albanesa. Para ello ha sido fundamental la figura de Ramón Sánchez Lizarralde, traductor de cuentos populares albaneses, varias novelas de Ismail Kadaré y otros autores, auténtico paladín de la literatura albanesa en España. Su temprana desaparición hace unos años hizo que recogiera su gran aportación María Roces González, su pareja y también excepcional traductora, que es la autora de esta traducción magnífica del libro que hoy presentamos. Ya para terminar, solo quiero decir que España y Albania están unidos también porque son dos países mediterráneos. Los países mediterráneos compartimos una cultura, la cultura de ese Mare Nostrum, ¿no?, desde la antigua Roma, que nos hace tener una forma de vida, una cultura, una literatura y unos mitos, unas leyendas que son participativas, son comunicativas. Por decir algo, os diré que en Albania y España hay un hermanamiento muy curioso, y es que ambos somos dos países fronterizos en el Mediterráneo. España en el Mediterráneo ha sido el país entre España, entre Europa y África. Ha sido un país de muchas invasiones, un país donde hemos recibido, bueno, desde celtas, iberos, romanos, tartesos, cartagineses, después la gran aportación de la gente del Magreb, ¿no?, y también de los sultanatos árabes, y de los judíos, en fin. Y en Albania se produce una cosa similar. Albania ha sido un país de multitud de culturas,
por allí han transitado de igual manera, pues están los serbios, están los otomanos, están los griegos, están los búlgaros, y eso yo creo que nos forja en cierto aspecto una comunicación que debemos de hacer más intensa y participativa. Y ya para terminar, solo quiero mostraros la belleza de este libro, porque como os he dicho, siempre me gusta hablar de ese hijo de Namik que hoy se presenta, y es una edición verdaderamente hermosa, hermosísima. Son 53 fábulas y leyendas de todo tipo. Hay amorosas, hay religiosas, la presencia de esos dos dioses. Los coranos tienen dos dioses, y creo que muy acertadamente, el dios del bien y el dios del mal. Y desfilan por este libro pues una serie, como os digo, de fábulas, de mitos, pero históricos, actuales, y recoge Namik en ellos una cultura verdaderamente fascinante, ¿no? Porque un país, por llamarlo de alguna manera, como es Gora, tan pequeño, ¿no? Metido ahí en las montañas, en la brasa de la montaña albanesa, ha podido tener una historia tan rica en expresión, en emoción y en devoción, porque la devoción que Namik Dokle tiene, no por su lugar natal, porque él nació en Durrës, pero por el lugar donde creció su infancia, que para mí es la edad más importante de todos nosotros, este amor que lleva como buen gorano, pues le hace transmitir en estos libros maravillosos todo lo que él siente, y aquí nosotros hoy vamos a compartir. Muchas gracias por eso, amigo. Gracias a todos, especialmente a Presi, que está con nosotros, y por todas las buenas cosas que ha dicho por mí. No sé si lo merece todo, pero bien, así es la vida. Nos gusta cuando oímos algo bien por nosotros. Gracias a Alfredo, que es el segundo libro que él ha leído en español y que ha hecho reseña y publicada en su periódico de escritores de Castilla de la Mancha. También quisiera agradecer a Reme, y puedo decir un apodo por Reme, que es bandera de la paz. ¡Qué bonito! Claro, a todos los amigos que conocí aquí en Albania también, porque a Alfredo y Luis Ben Castro, le conocí a Albania, pero hay otros amigos aquí. Los de Ciudad de Benalmádena, quisiera presentar dos amigos míos de Málaga, Pedro Delgado y su mujer, Lucía, y él también ha sido en Albania, ha viajado en Albania, la conoce Albania, pero por desgracia no conoce a Gora, porque en el libro de guía por pasar en Albania no existe Gora, y por eso la conocí Gora solo con mis libros, con primero y con segundo. ¿Y qué es Gora? Porque yo fui a Cádiz y hablando por Gora, uno de participantes me preguntó: ¿y cuánta gente son que has escrito 3 novelas y un libro de leyendas por esta Gora? Y le dije que son como 35.000, 40.000. Han sido mucho más antes, pero ya están más bajo como número de población. Y claro, por mí no es importante que cuántos son el número de la gente, de habitantes, pero qué hacen. Por ejemplo, el pueblo de Estados Unidos es muy fuerte y un estado grande puede hacer todo lo que quiera. Así le dije una vez,
secretario general del OTAN, a Felipe González, que dice que los imperios, como ha sido alguna vez España o Reino Unido, pueden hacer todo lo que quieren. Y otros países como Francia, Inglaterra o Arabia Saudita también pueden hacer lo que quieren. Pero lo importante en este mundo es qué puede hacer un pueblo pequeño, qué puede hacer una comunidad pequeña. Porque los pueblos pequeños, los estados pequeños, las regiones pequeñas y comunidades pequeñas son siempre las víctimas de la historia. Y por eso Gora es una de esas víctimas de la historia, porque una comunidad de 29 aldeas está dividido en 3 estados. Desde 1923, de parte de una comisión internacional que tenía miembro un ruso, un inglés y un francés. La dividieron Albania, la dividieron Gora, etc. Y cuando vino la época del comunismo, la frontera se cerró como un hierro. Por ejemplo, mi madre tenía 2 hermanas casadas en otra aldea, en la aldea vecina. Pero la frontera la dividió mi madre como tanta y tanta gente, y hasta que se murió de 40 años no pudo ver sus hermanas. Eso es terrible, y por eso yo he escrito 3 novelas y una novela de leyenda, porque quisiera expresar mi opinión, mi deseo de descubrir la resistencia espiritual de los pueblos pequeños. Claro que ellos no tienen ni bombas atómicas, ni armas, ni cohetes, no tienen nada de eso, pero tienen un espíritu y tienen una cultura y quieren defender esa cultura con resistencia espiritual. No pueden defenderla en otra manera, pero sí pueden defenderla, pueden defenderla con sus tradiciones, con sus costumbres, con su cultura material y espiritual, con sus canciones, baladas y leyendas. Les digo una curiosidad. En las aldeas de Gora, las muchachas cada tarde, cuando se pone el sol, salen en las puertas de sus barrios. ¿Y qué hacen? Solo cantan. Cantan sus canciones, sus leyendas, sus baladas, siempre. Yo he visto esto cuando era niño, pero también yo de vez en cuando voy a Gora y lo veo todo eso. Claro que algunas cosas han cambiado con esos que tenemos todos, porque un teléfono de ese que hay millones de teléfonos de ese tipo es 10 veces más fuerte que el computer que mandó al Neil Armstrong en la luna. Claro, los goranos no pueden ir a la luna, pero pueden bajar la luna a la tierra, al prado de su aldea y bailar desnudas con la luna. Cuando yo era pequeño, yo oí una vez una mujer diciendo a la otra, a su vecina: ¿has oído que ayer por la noche 3 muchachas de nuestra aldea han bajado la luna en el prado de Beisel? Beisel era un vecino, y han bailado con la luna desnudas. Y claro, y me quedó en mi mente esa frase, y casi 50 años, más de 50 años después de oírlo, yo escribí esta leyenda, Las muchachas que bailaron con la luna, que es el título del libro. Pero hay otras leyendas. Por ejemplo, hay una leyenda de Gora que dice que cada año, un día en año, se abre el cielo para oír deseos de la gente y para cumplir sus deseos. Pero en la leyenda de ese libro es una persona un poco como político, como somos yo y 3,
que decía, esperaba, y cuando se abre el cielo, y dice que al cielo, quiero ser hombre más importante, pero no lo expresó figuramente, quiero ser la gran cabeza de mi país. Claro, y el cielo lo cumplía eso, pero como él tenía la cabeza fuera de la ventana, en Dios o en el cielo, engrandeció su cabeza grande, y no pudo entrar. Tiene tantos tipos de esas leyendas. Pero la leyenda más antigua de Gora es la leyenda que cuenta que un día, Dios ha invitado representantes de todos los países para dar las cosas buenas por la vida, para donar, para regalar, etc. Y el gorano fue último que arribó a la casa de Dios. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes, hombre? Vengo del fin del mundo, pero yo terminé con todo lo que tenía y no me quedó nada por ti. Y él le dice, Dios querido, he hecho 9 días y 9 noches caminando para venir aquí. No me devuelvas sin nada. Y el Dios tomó una piedra y le dijo, ya te doy eso. Claro que vais a tener una vida dura como piedra, pero vais a querer muchísimo sus piedras, sus brañas, sus prados, sus ríos, etc. Y ese amor de pueblo gorano por su tierra me inspiró a mí para escribir estos libros. Y para mí es un gran placer estar aquí en España y bueno, somos pocos centros, pero lo importante es que somos todos admiradores del libro, y sin libro no tenía que ser ese mundo. Claro, ahora tienen así teléfonos, y por ejemplo voy a decir algo, una anécdota. Cuando yo escribía mi novela, tercera novela por Gora, que se titula Los días de los desnudos de la noche, pero cuídate, los desnudos de la noche son murciélagos, pero en albanés, palabra por palabra, murciélagos se llaman los desnudos de la noche. Y la novela mía tiene que ver que, según una tradición, cuando un joven se enamora con la joven, con una joven, y tiene que ir para charlar con su amiga, que puede ser mañana su pareja o su mujer, van a la ventana de la casa con escaleras. Es una tradición vieja. Yo pregunté a mi madre, cuando tú eras muchacha, mi padre venía a tu ventana para charlar contigo, y me dijo que sí, venía siempre, pero era un poco vagabundo, porque mi madre ponía a la ventana leche con caldo, mucho caldo, para que se hace, sí, y tomaba eso de paja, de grano, y de escalera a la ventana le bebía todo la leche y así. Pero, y escribiendo pero vino un momento que se cerró la frontera entre Albania y Yugoslavia, se puso un régimen de la frontera terrible, que no dejaba pasar a un lado a otro ni pájaros. Y así que
este régimen dio un orden que los muchachos no pueden salir por la noche charlar con las muchachas. Sí. Y eso yo escribí, pero no lo explico con pocas palabras. Y por ese régimen de la frontera viene una enfermedad muy enigmática. El primer ministro ordenó al mejor biólogo del país para ver qué tipo de enfermedad tienen las gentes en esta aldea. Y él vino y después de 5 o 6 días se enteró que esa enfermedad es solo a las muchachas y muchachos. No ni de viejos, ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños. Y sí, estudiando la cosa y arriba en la conclusión que en esa aldea la única enfermedad que existe es parar el amor. Eso es subir. Y yo pregunté a un amigo mío, estoy escribiendo una tal novela por la historia de años 60, en la novela, y salen hoy en día jóvenes para ir a charlar con las muchachas a la ventana, y me dijo que no, porque con teléfono, con móvil hablan todo el día. Y yo le dije, ay, qué pena, porque el teléfono no tiene aroma de las muchachas. Eso. Y eso es, yo puedo hablar y charlar con vosotros una noche entera por la tradición de Gora, pero con respecto con vosotros, por todos vosotros, me dejo aquí, me quedo aquí y me paro aquí, como decir. Qué bien, qué bien. Habla español, Nami. Habla muy bien español. Ay, tengo una historia también con el español. Una vez Felipe González, cuando estábamos en una conferencia con Felipe González, y cuando me vio me dijo que, hombre, ¿has aprendido español acaso de Fidel Castro? Sí, yo le dije, no, acaso de una mujer guapa, pero no es verdad eso, Yo bromeando le dije así a Felipe, pero la verdad es que nuestro país era tan aislado que yo era periodista, jefe de 2 periódicos, pero salí fuera de Albania cuando tenía 39 años. Hasta 39 años yo no había visto ningún otro país. Y mi primer viaje era en Ecuador. Sí, y tenía que escribir, etcétera, etcétera. Encontré a un diputado, él me invitó a su casa, tenía un traductor conmigo, traductor de Albania, que vino conmigo, y en un momento yo le dije a mi amigo traductor, vamos. Y la mujer del diputado me dijo, ay, este hombre sabe solo una palabra en español. Y yo le dije, ¿y usted, señora respetada, cuántas palabras saben en albanés? Ninguna. Dijo, ahora somos 1-0 a favor mío. Pero decidí aprender español. Y escribí un reportaje, un artículo sobre impresiones de Ecuador, y un amigo mío que había estudiado español en Cuba, lo traducí en español, ese reportaje, y yo saqué palabras una por una, y eran 462 palabras que aprendí por primera vez. Han pasado 40 años, y yo me acuerdo la primera frase de ese artículo. Había pasado la medianoche y en la familia de Rubén Solís ninguno dormía. Y saqué primera palabra, había y en albanés, pasado y en albanés, la medianoche y en albanés. Sí, todo, y aprendí esas palabras. Después hice un curso casi autodidacto en Radio Tirana,
y el maestro de mi curso era un mecánico de trenes de España que estaba en Albania para hablar en Radio Tirana español. Después, afortunadamente, vine 2 veces, una vez en curso de verano y otro mes en curso de invierno en Complutense, y leyendo libros, oyendo, etcétera, etcétera. También en las conferencias internacionales yo aprendí ese español que yo digo que es normal, no puedo decir que es. Y yo en el Consejo de Europa, mis discursos le tenía en español, siempre. Sí, son 6 lenguas oficiales en el Consejo de Europa. De 6 lenguas yo hablo 3, pero hablaba siempre en español. Y una diputada española me dijo que tenemos que hacer un monumento por ti que hablas español aquí en el Consejo de Europa. Y yo le dije, mejor monumento para mí será cuando todos los diputados de España aquí hablan español y no uno inglés, uno alemán, uno francés. Eso, y pueden decir, me han preguntado muchas veces, y con eso termino, ¿y por qué? Y he dicho que español es el idioma de Dios. Muy bien. Ole ahí, muy bien. Porque es un refrán que inglés es el idioma del business, francés de filosofía, italiano del amor, sí, español de Dios y alemán de los caballos. De los caballos. Porque también en mi aldea es una cosa extraña. En mi aldea cuando quieren revolver un caballo, le dicen Zurich. Zurich es alemán. No sé por qué. Si hay alguien que pregunta, yo estoy dispuesto. María Jesús Bedmal, profesora de la Universidad de Granada, nos va a hablar. Aquí estoy con todo premio, justamente. Le quiero dar la mayor de mis felicitaciones al ponente y me gustaría hacerle una pregunta por puro desconocimiento, pero es algo que me atrae mucho para saber. ¿Cómo ha recogido, cómo ha recopilado las leyendas? Algunas ha dicho que se lo preguntaba a su madre, o bien la ha vivido directamente la situación, lo que le cuenta, lo que vive, pero creo que ha dicho que son 54. Entonces, ¿cómo ha ido recopilando? ¿Ha tomado nota? No sé, me llama mucho la atención saber cómo se llega a compilar todo eso para luego pasarlo al libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy buena, importante, porque a todos los escritores en todo el mundo nos preguntan cómo has escrito eso, etc. Este libro, por curiosidad, yo no tenía en mi mente para escribirlo. Pero sí, de mi infancia yo sabía muchas cosas. Por ejemplo, sabía como 70 canciones de mi región. Y gané en un concurso en la escuela cuando era como 10, 11 años. El concurso era ¿quién sabe más canciones? Y en esas canciones, unas son baladas, otras son canciones líricas, otras son de cosas de San Jorge, que es una gran fiesta en Gora. Se festeja también en otras aldeas de Albania, pero en Gora se festeja 5 días. Y no voy a explicar todo porque es una maravilla cómo se festeja San Jorge en mi aldea y en mi región, aunque son musulmanes. Y así que yo, sabiendo algunas baladas, sabiendo canciones, oyendo esas cosas como diálogo de 2 mujeres,
Yo sabía también que hoy en día, por ejemplo, algunos que no han leído ni una línea de mis libros, dicen que en nuestra aldea sol sale 2 veces cada día. Es una expresión legendaria por decir que nuestra aldea es un poco especial, o que agua de un venero de mi aldea dicen que es mejor en todo el mundo. Y yo tengo una leyenda de un venero así. Y claro, yo siempre contaba a mis amigos cosas de ese tipo. Y también cuando escribí 3 novelas sobre Gora, Las Días de la Niebla, Los Días de Murciélagos y otra, Las Flores del Fin del Mundo, tenía en un libro una leyenda, en otro 2, en otro menos o más. Y esa leyenda primera, esa que tiene ese título, era en la novela Los Días de los Murciélagos. Pero cuando se traducí mi novela Las Días de la Niebla en español y se presentó en el Instituto Cervantes en Madrid, después de la presentación, la traductora me dijo que tengo una cita para cenar con una editora de libros y ella es curiosa para conocerte. Bien, pero yo que pido en la cena con 2 mujeres, una conocida, otra no. Pero me dijo que vamos a comer y nada. Y sí, comiendo, ella preguntó cómo pasó la presentación y qué es ese libro, qué cuentas en tu novela. Y yo conté las cosas que conté aquí con nosotros. Y en un momento la editora me dijo, hombre, ¿por qué no escribas esas leyendas de tu Gora? Si lo vas a escribir, yo publicaré con gran placer. Y la traductora en ese momento dijo que también yo le traduzco. Y así, esa cena era en marzo de 2023. Y de 15 de marzo de 2023 hasta 15 de marzo de 2024, yo no he hecho nada otro que escribir todas esas leyendas. Y claro, primero sí como se dice, impulsé mis recuerdos. Y esa noche cuando terminé la cena, yo fui a mi hotel y tenía un libro, y en la página final del libro escribí 16 títulos de leyendas que lo sabía perfectamente. Tengo que escribir esa, y eran 16. Después, cuando me regresé a mi casa, leí de nuevo todas las baladas de Gora, canciones, hablé con la gente. Por ejemplo, es una leyenda aquí que yo me acordaba que me la ha contado esa leyenda una mujer de nuestra familia. Somos una gran familia, como 500 miembros de la familia Dockler. Han sido hace 150 años, ha sido solo uno, quedó solo uno porque era huérfano, y de ese ahora somos más que 500. Pero esa mujer me la contaba a mí cuando yo tenía, cuando tenía 11 años. Me la contaba porque el maestro de mi clase nos dijo, ¿quién sabe leyendas de su aldea? Y yo me fui a esa mujer y le pregunté, cuéntame alguna de y ella me la contó. Pero después de tantos años había perdido algunos detalles, y afortunadamente esa mujer era viva. Y yo fui, y ahora todavía vive, y tiene 94 años. Y ya le pregunté de nuevo,
cuéntame la leyenda que me has contado años y años. Y eso. También cada una de las leyendas tiene una historia, cómo se creó, etc. Algunas son así, como se cantan hoy en día. Por ejemplo, es una leyenda muy trágica, la cabeza cortada. Yo no la sabía esa leyenda, pero una vez fui a Nueva York y tengo en Nueva York un primo mío, su madre y mi padre son hermanos, y para ir a su trabajo estábamos en su coche y él juntó un teclado y empezó una canción. Y yo en principio no la oía con atención, pero en un momento me di cuenta que es algo interesante. Y le dije, otra vez. Y la oí completamente esa canción y me dijo que esa es una de las leyendas más trágicas, pero también bonitas de Gora. Así, eso, la manera que escribí. Sí. Gracias por Permítanme leer una corta leyenda. Con la ley de Dios, Gora se quejaba de su enorme pobreza. Y entonces Dios llamó a un hombre honesto para preguntarle cuáles eran las preocupaciones de Gora. El gorano se las contó todas. Dios le creyó y le dijo, pues te doy 3,000 ovejas, vete a Gora y repártelas de acuerdo con la ley de Dios. Tomó las ovejas y bajó a las prañas de Gora. De una vez a todo dio una voz a todos los goranos y comenzó a repartir las ovejas entre cada familia. Cuando llegó el primer aldeano, le preguntó, ¿cuántas ovejas tienes en casa? Solo 2, dijo el aldeano. Pues toma otras 2. El segundo solicitante tenía 5 ovejas. Pues tomas otras 5, le dijo el delegado de Dios. Y así fue como el que tenía 10 se llevó otras 10. El que tenía 20 se llevó otras 20. Y el que tenía 100 se llevó otras 100 ovejas. Se armó un gran alboroto y se alzaron protestas por aquella clase de reparto. Y las protestas de Gora desmembraron como un río directamente en el cielo. Dios llamó de nuevo al hombre honesto y le reprochó enojado. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Acaso no te dije que repartieras las ovejas de acuerdo a la ley de Dios? Eso hice, dice el gorano. ¿Cómo es eso? Se sorprendió el Dios. Tantas como las hubieras proporcionado tú, ese mismo le dio. Muy bien. Me acuerdo. Recuerdo para que sepa que Para siempre... escribir leyendas. Bueno, también puede escribir leyendas sobre la Almádena. Y bueno, para que tenga un recuerdo de la ciudad y sepa que siempre será bienvenido cuando quiera venir a visitar. Muchas gracias. De momento quiero ofrecerte un humilde trofeo que hacemos en mi asociación. Qué bonito, qué bonito. Hecho a mano, por ti. Como presidente de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, La Tierra, de Don Quijote, de Cervantes, te incorporamos a la Orden Cervantina de la asociación y te impongo la medalla que te acredita ya como miembro de la Orden Cervantina. Es una medalla con la efigie de Don Miguel Cervantes, que es nuestro guía, nuestro maestro universal,
y del cual mejor maestro de todo el mundo y de todos los tiempos. claro, del cual todos aprendemos y hoy te honramos para que también aprendas de Miguel de Cervantes. Muchas Ay, con su vaina. Y ahora nuestra asociación, por favor, Alicia, María Jesús, Fara, Ana, venid conmigo. Es mejor, Juntos es por la mejor paz. que el camiseta de Ronaldo y de Messi. Eso, porque es por la paz. Sí. Es por la paz. Así que atrévete a trabajar por la paz. Gracias, gracias a todos. Para el sol de Albania. Sí, me quedo sin palabras. Muchas gracias a todos. Que sí, eso es con gran valor. Con poco dinero, pero gran valor. No tenemos presupuesto. Hay cosas que no se venden ni se compran. Y ese honor ni se vende ni se compra. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, para terminar os quiero decir que la editorial que ha publicado este libro, es la editorial, tiene un nombre muy curioso, la editorial de las malas compañías. O sea que, Mala compañía. pues ha mandado unos libros por si alguno de vosotros quiere adquirir alguno y que os lo firme el autor. Están ahí y están a vuestra disposición si alguno queréis adquirirlo. Gracias por todo. Gracias por todo.